Desde mediados de 1940 hasta bien entrados los años 60, cuando fue demolido, un viejo edificio en la Ciudad de México, en la zona de Tacubaya, se caracterizaba no solamente por su bonita arquitectura, sino también por una problemática muy peculiar. El edificio, construido a mediados del siglo XIX, alrededor de 1850, tenía un inquilino permanente. Y muchos de los huéspedes de aquel lugar que llegaban a alojarse en alguna de sus múltiples habitaciones y pequeños departamentos fueron testigos de la presencia de aquel invitado especial, y es que el invitado especial era un fantasma. Era una persona que había muerto muchos años atrás y que por alguna extraña razón nunca se fue. Periódicamente, y mientras las personas iban y venían en su ajetreo cotidiano como seres vivos que eran, de pronto aparecía este individuo. Caminaba desde un extremo del edificio, por un largo pasillo que tenía un barandal y que daba al patio central. Todos aquellos que estuvieran abajo cerca de las 10 de la noche podrían ser testigos del tránsito de aquel individuo. La primera impresión es que era una persona común, yendo desde la parte de atrás del edificio hacia el frente. Sin embargo, si alguien sostenía la vista el suficiente tiempo, podría darse cuenta que llegada a la esquina, aquella presencia simplemente se desvanecía y desaparecía. Otras veces lo vieron con más cercanía, personas que iban caminando en ese mismo pasillo y de pronto, frente a ellos aparecía de la nada. La imagen no era aterradora, la imagen no era demoníaca, no era un monstruo, era una persona que parecía ir caminando con una ropa diferente. Pero al momento de toparse de frente con alguien, aquello simplemente se desvanecía, y lo mismo ocurría cuando alguien intentaba interpelarle, preguntarle algo. Más de un valiente se atrevió a ir en búsqueda del fantasma para tratar de averiguar qué era, pero nunca contestaba. Siempre se desvanecía ante la menor intentona de alcanzarlo, tocarlo, preguntarle, hablarle algo. Repetía su faena. El edificio fue demolido en los años 60, era un edificio muy antiguo. Tenía más de 100 años y estaba en muy malas condiciones. Tras aquella demolición, y finalmente, se pudo saber por qué pasaba eso. Y es que al fondo de aquel edificio había una especie de hueco que había sido cerrado. Con el paso del tiempo, nadie se había dado cuenta ni se había enterado que ahí había un hueco, una especie de pequeño espacio. Conforme las máquinas y los trabajadores fueron avanzando, derribando las losas, los muros y demás, llegaron al fondo del edificio, en donde al derribar la primera pared, encontraron el cuerpo de un caballero, vestido con un traje negro, vestido a la usanza de los 1800, con un sombrero como de copa a un lado, con unas botas todavía amarradas con agujetas a unos huesudos pies de calavera. ¿Quién era? Nunca se supo. Pudieron averiguar la causa de la muerte. Creo que era algo muy evidente porque todavía se encontraba a la altura del corazón clavado un enorme cuchillo. Había terminado con la vida de aquel hombre. Quizá unos 90 años atrás o unos 80. Y su cuerpo había sido encerrado en ese pequeño espacio que debe de haber sido algún armario o quizá una pequeña bodega. Tras la demolición y el depósito de aquellos restos en una fosa común de un cementerio cercano, se construyó un nuevo edificio de apartamentos en donde hasta la fecha, muchos años después, y de cuando en cuando, se puede ver a un caballero que camina tranquilamente y desaparece al llegar a donde se encuentra hoy en día una pared. Fantasmas clásicos. ¿Me acompaña usted? Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. ¿Alguna vez ha oído usted hablar de Nathaniel Hawthorne? Es un novelista de los Estados Unidos,
un hombre que escribió mucho y se hizo muy famoso. Era un gran escritor. En el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Falleció en 1864, así es que ya tiene algunos ayeres que dejó de caminar sobre este plano de existencia. Sin embargo, hubo una historia interesante en su vida. Una historia que, por cierto, nunca incluyó en ninguno de sus libros. Nunca la escribió en ninguna revista, y quiero que recuerde ese detalle. Y quiero que lo recuerde, porque significa mucho. Más adelante le platicaré el porqué. Nathaniel Hawthorne, mientras se encontraba en Inglaterra haciendo unas funciones diplomáticas, en una cena, una reunión victoriana completamente, tras haber estado con la música y los invitados, acudieron a una habitación en donde la luz era más calmada y todo estaba más tranquilo, y alguien tuvo la feliz idea de invitar a que los asistentes en aquella pequeña tertulia platicaran historias sobrenaturales. Era la época del auge del espiritismo, de los grandes médiums, de los grandes visionarios. Y por supuesto, Hawthorne, quien se encontraba allí, escuchó con atención todo lo que se relataba, un tanto renuente a contar nada. Cuando finalmente insistieron en que platicara algo, apenado, reconoció que él sí había visto un fantasma. Nathaniel era un hombre bastante serio, y con toda esa seriedad y con todo ese aplomo, se atrevió a contar una historia increíble. En 1842, se encontraba en Boston, y en este sitio, además de sus labores que estaba realizando y demás cosas que atendía, solía visitar un lugar muy especial para él. Era un sitio conocido como el Athenaeum, un lugar en donde había todo tipo de publicaciones internacionales, en donde llegaban los libros más recientes. Era una especie de espacio para personas que tuvieran recursos para pagar una membresía, que tuvieran el interés o que fueran miembros de alguna universidad. No era raro ver ahí catedráticos de diversas universidades y personajes ilustres, muchos de ellos personas muy mayores, que realmente parecía que iban a dormir la siesta. Había un espacio especial. Dentro de este era una sala con una chimenea y unos sillones muy bonitos. En este sitio, que era la sala de lectura, estaba estrictamente prohibido pronunciar palabra. Y era uno de los lugares más agradables de todo el sitio, por silencioso. En este sitio, Nathaniel solía sentarse a leer las novedades de todo el mundo, puesto que allí llegaban las publicaciones, los diarios, incluyendo algunos diarios ingleses. Periódicamente acudía a este sitio. Y no le era raro ver a una persona, un hombre muy mayor, muy delgado, frágil, casi se podría decir que enfermizo. El cabello era completamente blanco. Aquel hombre entraba a la sala de lectura. Se sentaba en una cómoda poltrona, en un sillón, de esos de cuero café, muy bonito, cerca de la chimenea, en donde estaba el calorcito. Boston en invierno suele ser helado y se extiende hasta bien entrado abril. Así es que ese era un lugar de predilección de aquel hombre mayor que con la luz de la ventana podía leer tranquilamente siempre, cerca del mediodía. Precisamente a la hora en la que más luz entraba por la ventana y se le facilitaba leer el periódico con unos gruesos lentes que colocaba cerca de la punta de la nariz y con los cuales leía. Nathaniel lo vio ahí algunas veces. Finalmente un día, mientras caminaba cerca del Athenaeum, junto con un conocido suyo, se cruzaron con aquel individuo, con aquel hombre mayor. Su amigo le confesó quién era esa persona. Su nombre era Thaddeus Mason Harris. Era una eminencia. Era un maestro de la Universidad de Harvard, un catedrático impresionante y además había sido durante muchos años ministro religioso. Era un pastor de la Iglesia Unitaria, una especie de teólogo, filósofo, un sujeto de lo más preparado. Se detuvieron un momento y el amigo de Nathaniel los presentó y le platicó unos instantes. Y a pesar de la apariencia frágil, aquel sujeto tenía una conversación increíblemente vivaz. Era sumamente inteligente y sumamente preparado. La conversación duró unos pocos minutos, se despidieron gentilmente,
moviendo sus sombreros a la antigua, y siguieron su camino. A partir de ese momento, Nathaniel se sintió un poco más cercano, si bien nunca habló con él. Cada mediodía, cuando Nathaniel Hawthorne estaba en la sala de lectura, podía ver llegar a aquel hombre mayor, tomar su periódico, siempre el mismo, el Boston Post, y además, siempre leyendo la parte central, la sección política. Resulta que el reverendo era un demócrata consumado y un hombre muy aficionado a la política y muy involucrado en todos los temas. Todo aquello fue pasando, siempre cerca del mediodía. Uno de tantos días, en ese 1842, Nathaniel llega como siempre, toma asiento y se percata que aquel conocido, el reverendo Harris, está como siempre sentado en su butaca, allá, en esta cómoda poltrona cerca de la chimenea, con el periódico Boston Post en las manos, leyendo tranquilamente. Como siempre, no pronuncian una sola palabra, puesto que está estrictamente prohibido. Si alguien pronuncia una palabra, se arriesga a que le quiten la membresía y la posibilidad de acceder a todos estos materiales, así es que ni siquiera se hacen muecas, no se hace un hola, o como dicen hoy en día los chavos, olis. Nada, no se hacía ni siquiera una seña, precisamente para evitar que aquello se interrumpiera el agradable silencio. Terminado su tiempo de estar allí, Nathaniel sale caminando tranquilamente y se encuentra con su conocido, pero se lo encuentra justamente afuera del Atheneum. El conocido, un tanto afligido, le comenta: ¿te acuerdas del reverendo Harris? Por supuesto que me acuerdo de él, si lo veo todos los días. Hombre, falleció. ¿Cómo que falleció? Estás equivocado. Claro que no, falleció. Pero por supuesto que no ha fallecido. Ahora mismo estaba leyendo allá adentro. Falleció anoche. En ese momento Nathaniel no hiló muy bien la idea. Volvió a insistir: ¿estás seguro de lo que dices? Tan seguro como quien soy. Me lo han informado y debe de estar ya publicado en el diario local que el reverendo Harris falleció anoche. Pero es que lo acabo de ver. Te habrás equivocado. Bien. Dos personas pensantes, racionales. El propio Hawthorne no era un hombre afecto al espiritismo, no le gustaban estas cosas. El hecho es que sigue, tranquilamente, con la idea de que había visto un fantasma. Esto le causó gracia. Según relataría en aquella reunión de Inglaterra, a Nathaniel Hawthorne, esto le causó una cierta pena. No es que fueran amigos, de hecho, la única vez que cruzaron 3 palabras fue cuando su amigo les platicó algo, y compartieron 3 palabras, pero Nathaniel ni siquiera se consideraba un conocido del reverendo Harris, y sin embargo, para él se había vuelto una figura regular, un casi amigo, un compañero del espacio aquel, una especie de aficionado al silencio de aquella parte de la biblioteca, no sé. Tenía esta sensación de esta cercanía. Por alguna razón él así lo interpretó. Pero, efectivamente, había muerto. El reverendo Harris se había manifestado delante de Nathaniel Hawthorne. Al día siguiente, Nathaniel vuelve a la biblioteca, entra al área del Atheneum, toma lo que tiene que leer y se dirige de nuevo a la sala de lectura. Coloca su lectura en la mesita a un lado de su sillón y se dispone a leer, pero al levantar la vista, otra vez estaba ahí. Ahí estaba el reverendo Harris, exactamente igual que siempre, con su periódico en las manos, con los lentes en la punta de la nariz, silencioso y ordenado, siempre en una posición muy erguida, cerca de la chimenea, cerca del mediodía. Nathaniel se quedó observándolo un largo rato. No podía levantarse, no podía acercarse y preguntarle qué hace aquí si ya está muerto. Lo único que pudo pensar fue: Dios mío, va a leer en el periódico su propio obituario, su propia esquela mortuoria. Seguramente con eso va a desaparecer, pero no fue así, no desapareció y durante largo rato
Hawthorne estuvo viendo aquella imagen hasta que finalmente tuvo que irse, y al momento de dar la vuelta, cruzar la puerta de la zona de lectura y mirar hacia atrás, el sillón estaba vacío. Ahí no había nadie. Él no lo vio irse, él no lo vio llegar. Pero lo más curioso es que lo siguió viendo. Esto se prolongó durante varias semanas. Y siempre era exactamente igual, a la misma hora, nunca más tarde. A pesar de que a veces Nathaniel llegaba tarde, por la tarde no estaba, y en la noche mucho menos. Sin embargo, si volvía al mediodía, ahí estaba. No lo veía llegar, no lo veía irse, y lo más curioso es que los demás no parecían notar su presencia. Y si bien, en un principio aquella imagen parecía absolutamente indiferente al propio Nathaniel, enfrascado en su lectura de aquel periódico, hubo un momento en el que, de pronto, al levantar la vista Nathaniel, se percató que el espectro lo estaba viendo. No le generaba pánico, no le generaba horror. Sentía una profunda curiosidad y un profundo deseo de saber qué pasaba, por qué estaba allí. Pero se percató que el fantasma del reverendo Harris lo estaba viendo. Simplemente una mirada, como de haberse visto descubierto. En un principio eso parecía. Haberse visto descubierto, saber que estaba muerto, obviamente, estar en el lugar que tanto apreciaba, haciendo lo que siempre le gustó hacer, que era sentarse a leer el periódico, y de pronto, en medio de aquel divertimento paranormal, se da cuenta que hay un tipo que lo está viendo. Durante los días siguientes el fenómeno se fue volviendo un poco más aguzado, se podía notar más que lo estaba viendo. Y luego, un poco cambió el rostro. Ahora era una especie de reclamo, una especie de llamarle de alguna forma. Se podía notar en su mirada algo parecido a la ansiedad. Pero al mismo tiempo se podía notar que se estaba volviendo traslúcido poco a poco, y que esto parecía tener urgencia, como si quisiera darle un mensaje, pero habría sido muy poco educado de un fantasma acercarse a un vivo para decirle un mensaje, y el vivo no podía levantarse a preguntarle a un fantasma que se le ofrecía en pleno salón de lectura. Lo habrían corrido. Y esto era un tema muy vergonzoso para ambos, hasta el punto que uno de esos días, cuando llega Nathaniel y toma asiento, levanta la vista y la silla está vacía. Pero segundos después, cuando vuelve a levantar la vista, está allí el reverendo Harris. Esa vez no tuvo el periódico. Esa vez no estaba leyendo. Esa vez estaba sentado mirando a Nathaniel con una mirada absolutamente triste. Como si su última posibilidad de dar un mensaje, de decir algo antes de partir, se hubiera estropeado por haber escogido el lugar incorrecto para dar un mensaje. Fue la última vez que lo vio. Era entrado 1842, muy avanzado probablemente hacia julio, cuando lo vio la última vez. Después de eso, a pesar de que volvió varias veces, nunca más lo vio. Siempre se quedó con la idea, Nathaniel, de que el reverendo Harris tenía algo que decirle, pero que nunca se lo pudo decir, y su tiempo se acabó y tuvo que partir. Eso le causaba cierta tristeza. Y lo más curioso es que Nathaniel relató esto en esta reunión inglesa muy victoriana y todos se quedaron sorprendidos. Pero nunca lo hizo público. Y nunca lo hizo público porque nunca quiso que se supiera que había visto un fantasma de forma que se supiera públicamente. No es que se avergonzara de eso. Simplemente no quería que las personas, su público, la gente que leía sus libros pensara que Hawthorne era un fantasioso, puesto que aquello no era una novela. Aquello no era un relato, como muchos otros que publicó en revistas, historias fantásticas que creaba con una mente prodigiosa. Aquello era un encuentro con un fantasma que estaba ya a punto de despedirse. Pero quiso, tal vez, dar un mensaje que nunca llegó. Ahora, ya que estamos hablando de fantasmas clásicos, un tema que por cierto a mí me gusta mucho, hay una historia interesante.
¿Alguna vez ha oído usted hablar de la emperatriz Eugenia de Montijo? Fue un personaje muy complicado. De hecho, en México no puede ser muy apreciada, puesto que fue la instigadora de la invasión francesa, y luego convenció a Maximiliano de Habsburgo, que terminó fusilado en un cerro, murieron un montón de personas, hubo una guerra, balazos, bombazos, una locura, muchos franceses murieron, porque esta señora quería establecer una monarquía católica, muy religiosa, en América. Como tal, era una persona complicada. De hecho, fue la esposa de Napoleón III, el último emperador de Francia. Y también fue una persona que desdeñó su propia tierra, que era España. No era muy querida, pero como sea, Eugenia de Montijo fue una estadista y, como emperatriz, también tuvo mucho peso en la escena política francesa de mediados del siglo XIX. De hecho, falleció en 1920, entrado el siglo XX en Inglaterra, en donde se había refugiado después de que se había hecho la disolución de la monarquía francesa. El detalle y la historia interesante, la que nos llama la atención, tiene que ver con su hijo. El hijo era Luis Napoleón, su único hijo. Luis Napoleón era el heredero directo. Si se hubiera restablecido la monarquía francesa, Luis Napoleón era el heredero directo. Y era una buena persona el chico. Pero por supuesto era un noble. Y cuando salen de Francia, necesita ganar prestigio, ganar medallas, ponerse cosas. No lo sé qué estaría pensando. El hecho es que se enrola en el ejército británico. A pesar de que era francés, hijo de Napoleón III, se enrola en el ejército británico y es enviado al África a luchar contra los zulúes en una cierta región. Era un soldado y era un soldado muy aguerrido. Se dice que era valeroso. No sé qué tan valeroso en realidad, ir a matar personas a su lugar de origen en un afán de conquista imperialista, pues no lo sé. El asunto está en que se fue para allá. Y según se cuenta, en 1879, el 1 de junio de 1879, mientras cabalgaba en su caballo blanco, elegantemente aderezado con su uniforme, fue emboscado por los zulúes, quienes se encontraban entre la vegetación, descalzos, utilizando únicamente un taparrabos. No llevaban armas de fuego, simplemente lanzas, escudos y algunos adornos y pendientes de las orejas. Aquellos aguerridos guerreros zulúes se enfrentaron al ejército británico en una batalla que fue señalada como desigual por los ingleses, considerando que los zulúes habían hecho una emboscada y todo aquello, como sea, quitándole la política de por medio. El hecho es que Luis Napoleón cae del caballo, se levanta y enfrenta a los zulúes que le superan en número. Por supuesto, el desenlace fue que Luis Napoleón terminó convertido en un picadillo humano, tirado por allí en la parte más remota de la selva. Las noticias tardarían semanas en llegar a Inglaterra. Cuando la ex emperatriz Eugenia de Montijo se enteró de la muerte de su hijo, se fue desbaratando. Ya había muerto su esposo, Napoleón III, ya había muerto su hermana, que era una persona muy cercana, y ahora su hijo. Aquello la devastó. La devastó completamente. Se hundió en una tristeza absoluta. Cuando preguntó dónde estaría el cuerpo de su hijo, con la idea de ir a recogerlo y traerlo a Inglaterra, lo único que le dijeron es que en el lugar donde habían encontrado los despojos de su hijo, los restos muy maltratados, los habían cubierto con una pila de piedras. Pasadas algunas semanas, y mediante la intervención de varios generales británicos de alto prestigio, se autorizó una expedición para ir a buscar los restos de Luis Napoleón. En el grupo iban numerosos soldados, algunas mujeres que acompañarían a la ex emperatriz, un par de mariscales, a quienes se les informó la zona en la que podría haber muerto, pero esto ocurrió en 1880, en abril, casi un año después de la muerte, y usted sabe que la vegetación suele crecer muy rápido en estas regiones, y ni siquiera sabían bien a bien en dónde estaba. No se había hecho una cartografía precisa, solamente una zona. Comenzó la búsqueda. Temperaturas arriba de 40 grados.
la amenaza de los Zulus o Zulúes que estaban por allí todavía, el hecho de que hubiera bichos peligrosos, leones, todo esto no detuvo el ímpetu de una antigua emperatriz para encontrar a su único hijo. Vestida con las 7 capas de ropa propias de una mujer de su alcurnia, acompañada de numerosos soldados y guardias, comenzó la búsqueda de aquel lugar. Pero el terreno era enorme. Aquello eran cientos de kilómetros cuadrados. Era imposible poder localizar aquello. Al paso de los días comienza a crecer la desesperación, el riesgo de estar en estos lugares no solamente por los atacantes, los propios zulúes, sino las víboras, los leones, los animales salvajes, la vegetación que seguía creciendo, todo esto estaba en contra de ellos, hasta que de pronto una mañana la emperatriz sugiere caminar en una cierta dirección. Todos afirman que ya fueron por ahí, pero esta mujer, que en ese momento rondaba los 60 años, insiste en que es por ahí. Conforme van avanzando, ella asegura que es un poco más allá. Nadie le cree, pero esta mujer va caminando durante kilómetros, en medio de un calor insoportable, como poseída por algo que la está guiando, hasta que de pronto, al llegar a un cierto punto de aquel solitario espacio, da instrucciones para que retiren la maleza que hay ahí. Los guardias hacen aquello, retiran la maleza, limpian, y ahí está. Frente a ellos, el montón de piedras. Al removerlos, bueno, evidentemente aquello era lo que quedaba de Luis Napoleón. Había encontrado el lugar donde reposaban los restos de su hijo. Cuando le preguntaron cómo pudo saberlo, ella respondió que iba siguiendo un fuerte olor a perfume de violetas. Su hijo, siempre, cada mañana al hacer su aseo personal, antes de colocarse el uniforme, se ponía una generosa cantidad de perfume de violetas. Lo reconoció enseguida. Una mujer de más de 60 años con sobrepeso, procedente de un lugar frío y húmedo en medio de la selva, había descubierto la tumba de su hijo gracias al olor de un perfume que había dejado de estar presente un año atrás. Era un fantasma testificador. Así se les conoce a esas manifestaciones. Si bien el relato de Hawthorne era una especie de también un fantasma testificador, alguien que tenía que dar un testimonio de algo, una declaración. En este caso, la manifestación no fue visual, sino olfativa. Los fenómenos paranormales a veces pueden ser muy caprichosos, y si bien hay toda una amplia gama de ellos, hay algo que en particular nos ha llamado la atención, por lo menos al equipo de Relatos del Lado Oscuro, y es el fenómeno de los testificadores. Estos fantasmas que desean dar un testimonio, que quieren señalar algo. Hay dos variantes: el testificador per se, el que quiere dar un mensaje, el que quiere señalar dónde está el testamento que tenía que haberse ofrecido, las llaves de tal cosa, y el delator. El delator es un fenómeno paranormal que acusa, que revela qué fue lo que le pasó en vida, quién ocasionó aquello. Muchas veces, estas apariciones revelan detalles de su propia muerte, como el primer caso que le he dado cuando hablábamos del edificio de Tacubaya en la Ciudad de México, en donde intentaba manifestarse, llamar la atención, señalar algo, pero obviamente, al estar en diferentes planos de existencia resulta casi imposible el que la comunicación se dé, fluida y con lógica. Es más, no saben si son vistos. Tal parece que no lo pueden discernir fácilmente. Pero en el caso particular de Eugenia de Montijo y Luis Napoleón, el vínculo madre-hijo era tan fuerte que de alguna forma se hizo notar. Y si no podía verlo, si no podía sentirlo, por lo menos pudo olerlo. Y ese es un detalle muy curioso porque muchas personas aseguran que las manifestaciones paranormales, quizá las más intensas, pero también las más fáciles de percibir, no son visuales, sino olfativas. Y eso tiene que ver con el hecho de que el sentido del olfato es, en los seres humanos, uno de los que
más fácilmente nos remite a recuerdos. Si uno percibe un aroma, es más fácil que reconozca algún recuerdo de su infancia muy atrás en el tiempo, a través de un aroma que por una cosa vista o una cosa sentida. Quizá ese sea el caso. Ahora déjeme que lo traiga de regreso hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos en Greenwich Village. En este sitio, en la calle 10, en el número 51, había un edificio muy bonito, construido también a mediados del siglo XIX. Estos edificios, muchos de ellos habían sido construidos para artistas. Era una zona artística en donde vivían pintores, escritores, ilustradores, publicistas. Así es que varios de estos edificios eran ocupados por artistas. Y ese en particular, el 51 de la calle 10, era el hogar de un hombre muy especial. Este hombre era Oliver Lafargue. Oliver era, entre otras muchas cosas, un pintor, un experto en retablos y en pinturas de iglesias. Trabajaba los vidrios, los diferentes mecanismos para hacer vitrales, y también era un arquitecto conocido. Es más, varios de los edificios de la zona fueron diseñados por el propio Oliver Lafargue. El detalle es que Oliver era un hombre muy comprometido con lo que hacía, era un hombre que deseaba hacer cosas muy bien hechas. Sin embargo, hacia el final de sus días hubo un incidente muy triste. Se le encargó una obra magna en una iglesia, un retablo impresionante. Y él mismo no solamente hizo el retablo, sino que diseñó el sistema para que se sostuviera y cómo sujetarlo justo atrás del altar, pero aquello no funcionó muy bien, porque hubo varios momentos en los que la obra se cayó. Comenzaba a moverse, era muy inestable. El propio día de la muerte de Lafargue, la condenada obra aquella se cayó. Fue muy triste, porque el prestigio que a lo largo de tantos años había logrado se vio manchado por aquello. En fin, aquel hombre muere en 1910. Y el edificio obviamente sigue ahí, se vuelve a ocupar, hay diferentes personas que llegan a vivir, y uno de ellos es un pintor, Fyodor Rimsky, recién llegado de Europa, incorporándose en la escena artística de los Estados Unidos junto con su esposa, una mujer de la que se decía era extraordinariamente guapa. Este sujeto monta su estudio, una pequeña biblioteca, un área de trabajo, etc. Es 1944. Y una tarde después de haber asistido a varios eventos, Rimsky, junto con su esposa, llegan al departamento y se dan cuenta que una de las luces interiores está encendida y que además la puerta, de la cual están seguros haber dejado cerrada con llave, la puerta está abierta. Rimsky pide a su esposa que se detenga un momento allí. Empuja la puerta y avanza unos pasos. Al cruzar un poco más allá del recibidor, voltea a ver hacia el espacio que él llama su biblioteca. Era un rincón donde tenía numerosos libros y distingue que hay un hombre ahí parado. Para ese momento su bella esposa le ha alcanzado y le ha sujetado por el brazo justo atrás. Ambos vienen vestidos a la época con sombrero muy elegante, sus abrigos y demás, y observan a aquel sujeto que lleva un sombrero alto y una especie de capa. Cuando de pronto se da la vuelta, los mira. Ellos lo miran. Fyodor Rimsky está a punto de lanzarse. Es un sujeto grandote. Y aquel tipo parece más bien frágil, como muy mayor, el pelo canoso, su apariencia general es la de una persona muy mayor. ¿Qué hace ahí? ¿Cómo se metió? Rimsky se acerca y en ese momento desaparece ante sus ojos. Hay una sensación rara. ¿Qué era lo que acababan de ver? La esposa se puso mal, se puso sumamente nerviosa. Al día siguiente, Fyodor Rimsky contacta con el administrador del edificio, al que le informa que han tenido un sobresalto el día anterior. Le invita a tomar una taza de té en su propio apartamento y resulta que aquel hombre es un historiador aficionado y un coleccionista de todo tipo de cosas.
Es un cronista local. Cuando Rimsky le comenta lo que ha visto, la apariencia de aquel sujeto, aquel administrador del edificio no duda un minuto en ir a traer una caja con fotografías viejas. Y se las va mostrando una a una, hasta que de pronto Rimsky se detiene y le dice: «Ese es el individuo, ese es el que entró a mi departamento». Pero no fue la única vez que lo vio. En 1947, 3 años después de aquel incidente, Rimsky tiene una pequeña reunión en su departamento. Hay varias personas invitadas. Entre ellos está un amigo suyo, Bud Weber. Es un hombre muy serio. Es un publicista y un hombre que trabaja con numerosas revistas, publicaciones, hace carteles para cine, etc. Es un hombre muy formal. Y muy pocos saben que Weber es un sensitivo. Él no lo dice, no quiere que nadie le pida nada, no quiere participar en sesiones, odia todo esto. Y lo que odia realmente es que muchas veces él se da cuenta que lo que está viendo no es una persona viva. El asunto está en que están en medio de la reunión y Weber no ha pronunciado una palabra en toda la reunión. Está silencioso, callado, se le ve incómodo. Pero es su amigo, son buenos amigos. Y las personas que están ahí son personas cercanas en una reunión muy grata. En cierto momento, y un poco apenada, la esposa de Weber le toma del brazo, le mueve un poco y le dice: «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás así?». A lo que él responde: «No me lo vas a creer». «¿Por qué no te lo voy a creer? Es que hay una persona viéndome». «Levanta la vista, mira hacia tal parte». La esposa levanta la vista y mira hacia tal parte. «Dime que lo ves». «¿A quién?». «Al hombre del sombrero». «No hay ningún hombre con sombrero. Hay un hombre con un sombrero de copa y lleva una especie de capa, camisa blanca y me está viendo fijamente con mucho rencor. Me está dando cierto temor y me está incomodando mucho». La esposa le dice: «Eres el único que lo ve, no digas nada». Después de un rato se van, pero casualmente cuando lo va a alcanzar Rimsky y le pregunta: «¿Qué pasó?», le dices que tienes un fantasma en casa. «Sí, lo sé. Es el antiguo propietario, Oliver Lafargue. Seguramente has oído hablar de él». «Cierto». Resulta que Weber sabía quién era y no lo reconoció de momento, pero en ese momento, cuando lo habla con Rimsky, ambos se dan cuenta que aquel fantasma seguía ahí. Estaba atrapado. Pero había un detalle. Weber, en el momento en que lo estuvo viendo, cuando se dio cuenta el fantasma que lo habían visto, estaba hurgando, como buscando algo en los cajones. Weber se sintió muy incómodo, pero poco faltó. En 1948, meses después del incidente con Bud Weber, en otro de los departamentos, un hombre de apellido Maxwell, John Allen Maxwell, está en su departamento. Está ahí tranquilamente. Han llegado tarde de alguna reunión, su esposa se mete a un lugar que está por ahí, o la chica con la que llega, porque aparentemente tenía ciertos gustos por pasarla bien. El hecho es que llega, se tumba en un sillón y se cubre con una especie de sábana. Un rato después, despierta cuando siente que algo le jala la sábana. Abre los ojos y frente a él hay una mujer muy alta, tapándolo, moviendo la cobijita como si fuera un bebé. Es una mujer muy alta y está como acomodándole. Cuando él despierta y se intenta incorporar, aquella figura se le queda viendo de forma muy extraña, pero él puede ver a través de ella. Puede ver hacia atrás. Y es cuando se da cuenta que no solo está esta figura extraña, sino que también hay un hombre con un sombrero raro, hurgando en los cajones. Atrás, en donde hay una cómoda que tiene varios cajoncitos, está este hombre, Maxwell, que era un tipo grande y muy fuerte. Se sienta rápidamente y les grita: «¡Las manos arriba!», fingiendo como si tuviera una pistola. No tiene nada. «¡Las manos arriba!». Y aquellas dos figuras ni se inmutan. El hombre que está buscando cosas sigue buscando cosas. La mujer ha retrocedido un poco, como que apenada de haber sido descubierta. Maxwell se levanta, avanza y aquello desaparece. Preocupado, comienza a preguntar y es cuando le confiesan que Lafargue seguía apareciéndose ahí.
Y él reconoció aquello. La mujer no sabía quién era. Se pensó que podía ser la esposa de Oliver, pero ella había muerto poco antes y definitivamente no correspondía con la persona aquella tan alta. Había algo raro. Hubo numerosos avistamientos y situaciones más. También hubo otras cosas. Por ejemplo, hubo momentos en los que las personas oían muchos ruidos. Y cuando se acercaban a ver qué era, no había nada. O de pronto estabas sentado en una charla o algo y sentías un escalofrío tremendo, como si hubiera una ráfaga de viento frío junto a ti, pero no había nada, todo estaba cerrado. Aquello se fue volviendo más complicado, porque entre otras cosas, descubrieron que justamente entre dos departamentos había un espacio perdido. Ellos le llamaban un hipogeo. Desde afuera, usted podía ver 3 ventanas, pero desde adentro, cada departamento solo tenía una ventana, así es que la tercera ventana realmente no tenía acceso. Por alguna razón había sido bloqueada durante la última remodelación. Bueno, pero Lafargue había sido sepultado apropiadamente. Su tumba estaba en un lugar muy conocido. La pregunta era quién era la mujer, y durante mucho tiempo aquello siguió siendo un escenario de continuos avistamientos. Inquilinos llegaban, inquilinos se iban, algunos se iban muy pronto por el espanto de toparse con el fantasma de Lafargue, que parecía estar buscando cosas. En 1954, el investigador de lo paranormal y experto en fenómenos sobrenaturales Hans Holzer llevaría a cabo una sesión en este sitio. Después de numerosas quejas y personas que aseguraban que ocurrían fenómenos misteriosos, ayudado por la señora Meyer, una sensitiva, una medium de contacto de aquellos años. A diferencia de un clarividente, la medium de contacto lo que hace es buscar, comunicar a los vivos con las personas muertas. La señora Meyer solía apoyarse con lo que denominaba el espíritu de control, al que llamaba Albert. Un espíritu de control es un enlace. Es algo así como el que permanentemente tiene el teléfono para llamar y después pide que otras personas vengan a la bocina. Era el enlace con los muertos. Albert solía manifestarse de forma muy suave. Cuando la señora Meyer entraba en trance, el que hablaba era Albert. Holzer, al igual que varios miembros de este grupo de investigación, sabían de aquello. Así es que se estableció la fecha, 23 de febrero de 1964, y en un espacio debidamente preparado, limpio, con una mesa, algunas sillas, revisado que no hubiera truco, la señora Meyer intentó establecer contacto. El contacto fue raro. Hubo un momento en el que aquella voz decía que se fueran, que esa era su casa, que no tenían por qué estar allí. Para la sesión a la señora Meyer no se le dijo a quién iban a ver, ni quién era el supuesto fantasma, ni ningún dato de aquel edificio. Sin embargo, ella describió a la presencia con lujo de detalles el sombrero, la capa, la apariencia general, y la voz sumamente enojada, pidiéndole que se largara de ahí, y después vino la otra presencia, la presencia femenina, y la presencia femenina les dio una cátedra de violencia, asegurando que había sido golpeada, describiendo escenas. No es que las dijera, sino que se las mostraba a la señora Meyer, como si le compartiera memorias. La señora Meyer se puso muy descompuesta y en algún momento reaccionó y les dijo: «Por favor, si me levanto, sujétenme. Es probable que quiera lanzarme por la ventana», puesto que aquel espectro le reveló la forma en la que había muerto, siendo lanzada por la ventana. No sabían quién la había matado. Definitivamente no había sido Lafargue. No tenía relación, eran dos espectros independientes. Por eso, cuando Maxwell se incorporó, el fantasma de Lafargue seguía hurgando, pero la mujer se había sentido apenada al ser descubierta y había desaparecido antes. En este caso, se pudo saber que la mujer había muerto al caer desde una ventana en un cuarto piso. La medium terminaría con un dolor de hombro espantoso, puesto que aseguraba que aquella persona, en el momento de la muerte, había muerto al golpearse, cayendo sobre su hombro y desnucándose. Había sido asesinada. No había ningún dato más. Después volvieron a contactar con el tal fantasma de Lafargue, que colérico decía que se largaran de ahí, que no tenía nada que decir,
que lo único que le importaba se lo habían quitado. Hubo una plática. Poco a poco fueron aclarando algunos puntos. Los presentes, junto con la sensitiva, dieron a entender que no buscaban quitarle nada. Simplemente que les dijera qué era lo que buscaba. Y entonces aquella voz extraña que se comunicaba a través de la señora Meyer, que estaba en trance, completamente ausente, con los ojos cerrados, con una voz masculina, ronca, vieja, comenzó a decirles que había perdido algo importante, algo que necesitaba urgentemente. Holzer, que estaba presente en la reunión, era parte del equipo, le dijo: ¿estás buscando los planos para la armadura de soporte de la iglesia? Y aquella presencia respondió: no lo recuerdo. Había pasado tanto tiempo que se había empezado a desdibujar. Un fenómeno muy conocido entre los investigadores, los fantasmas que se quedan residentes en un lugar. Este tipo de fantasmas van perdiendo el contacto, incluso con sus propios recuerdos. Se van perdiendo, saben que buscan algo, pero no saben qué es lo que buscan. Hurgaba por todas partes y le preguntan: ¿dónde estaba lo que buscas? En la chimenea. ¿Pero en cuál? No había ninguna chimenea por ahí. El asunto está en que no pudieron saber más. Aquella presencia terminaría por irse, y no se pudo en realidad ayudar de ninguna forma. Para 1956 el edificio fue demolido. En su lugar se construyó otro edificio diferente y realmente no saben si aquello siguió ahí o desapareció. En el caso de la mujer fantasmal, la mujer que había sido arrojada, tampoco se le pudo ayudar a transitar hacia una vida mejor o hacia la siguiente existencia o lo que usted quiera y mande. Pero el caso fue muy interesante, y es que en muchos de estos fenómenos, que se consideran fantasmas, personas muertas, que no pueden transitar hacia otra existencia, que están atrapados en esta, por muchas razones. Por ejemplo, porque tienen que señalar dónde está su cuerpo. O quizá porque tengan que dar un mensaje. El problema es que se va perdiendo el mensaje. El fantasma testificador con el paso del tiempo va perdiendo hasta el mensaje. Es terrible porque se pierde el vínculo entre la materia, la mente y el alma, o espíritu, como quiera usted llamarlo. La memoria directa puede ser considerada como parte de la mente, pero la mente no puede subsistir sin un cuerpo. Y pronto se va disolviendo y se pierde. El espíritu ha aprendido lo que tenía que aprender, tiene sus propias cosas, sus propios asuntos, y los temas materiales que le sirvieron o que valieron algo, poco a poco se van yendo. Si este espíritu no vuelve a donde tiene que volver, se va volviendo borroso, y de ahí se explica que muchos de estos fenómenos, con el paso de los años, vayan volviéndose recurrentes, solamente repiten una faena, se vuelven completamente indiferentes a cualquier cosa, inclusive sensitivos poderosos de gran capacidad ya no pueden comunicarse, porque esa presencia ya tampoco puede. Se ha ido difuminando poco a poco. Y claro, podríamos seguir platicando. Hay muchos otros casos. Algunos de ellos son específicamente fantasmas delatores, fantasmas que señalan a su atacante. ¿Cómo saberlo? Por ejemplo, el caso de Mary Wolfe. Mary Wolfe fue asesinada en 1983, en Indiana, en los Estados Unidos, en un lugar conocido como Newcastle. La policía no encontró muchos indicios, había sido un crimen brutal, un crimen horrible, con suma violencia. Pero a pesar de todo el destrozo que había, el atacante no había dejado huellas identificables. Por lo tanto, el caso simplemente se cerró por el momento. El cuerpo fue enviado a la sepultura y la vida siguió, y los policías siguieron tomando café y donas. Hasta que una tarde, 4 años después de aquel incidente, en 1987, apareció un sujeto en la comisaría, visiblemente perturbado. Su nombre era William B. Cuando la policía preguntó a qué se debía el honor de su visita, aquel sujeto dijo: asesiné a una mujer hace 4 años. ¿Cómo? Asesiné a una mujer hace 4 años y vengo a entregarme. Aquellos hombres deben de haberle visto con mucha zozobra. ¿De qué rayos estás hablando, William?
Lo pasan y aquel sujeto confiesa que la chica, Mary Worth, había sido asesinada por él. Era un carnicero, era un hombre que la pretendía. Carnicero de tablajero, era un hombre que trabajaba en eso, vendiendo bisteces y todo. Como la chica no le correspondió, la atacó sexualmente y después la asesinó. El motivo estaba allí. Pudo revelar los detalles importantes del crimen, cómo se había cometido, las características generales. Todo embonaba muy bien y, de hecho, un par de huellas que había, que no habían sido identificadas porque no tenían punto de comparación, correspondían con las de William. Era el culpable. Todo embonaba muy bien, excepto ¿por qué se había entregado? Aquel hombre, un asesino confeso y muy violento, relataría que, algún tiempo después del crimen, comenzó a aparecerse el fantasma de Mary y comenzó a exigirle que se entregara. Al principio él pensó que era su imaginación y cosas de ese estilo, pero después de que se le manifestara algunas veces en sueños, comenzó a presentarse estando consciente. El rostro ensangrentado de Mary, horriblemente mutilado como la había dejado después del ataque, se le aparecía en el espejo del baño. Él pensó que era su cabeza jugándole bromas pesadas, pero esto fue prosperando hasta el punto en el que mientras manejaba, el fantasma de Mary se le aparecía junto, provocando que casi chocara. En las noches no lo dejaba dormir, le hablaba, lo despertaba, le decía cosas, se le aparecía en todas partes, iba caminando en una calle y de pronto estaba frente a él, de pronto en el agua, cuando se agachaba en un estanque o en alguna parte, simplemente bañándose, estaba frente a él, en la regadera junto a él. Aquello lo volvió loco hasta el punto en el que finalmente se entregó a la policía, buscando que nunca más se le apareciera el fantasma, por supuesto. Si usted piensa que ese era un fantasma delator, bueno, esa era su primera faceta. Porque la segunda faceta era la de un fantasma vengador. Y según se cuenta, el buen amigo William B. terminaría sus días dentro de una celda de una prisión, aplicándose la vieja técnica de la sábana en el tubo de arriba. Si usted me entiende lo que digo. Debido a que el fantasma de Mary nunca se fue. Y ahora no solamente exigía que se entregara, sino que acabara con su propia vida. Buenas noches y que descansen en paz.